Cuando mi abuelo murió, me dejó su vieja casa, un lugar anclado en el tiempo, lleno de polvo y recuerdos. En el ático, entre cajas de fotografías y ropa apolillada, encontré su antigua PlayStation, una reliquia de mi propia infancia. Pensé que sería un viaje nostálgico, una forma de revivir tardes de juegos y risas. Pero lo que descubrí en las partidas guardadas de esa consola no eran récords de velocidad ni mundos de fantasía, eran fragmentos de una vida que nunca supe que existió. Un secreto familiar tan devastador que reescribió cada recuerdo que tenía de él y de todos nosotros. Lo que comenzó como una tarde de melancolía se convirtió en la revelación de un silencio que había pesado sobre mi familia durante décadas. Un silencio que ahora, finalmente, se había roto. Esta es una historia sobre los ecos que dejamos atrás y los secretos que se esconden a plena vista. Si alguna vez has sentido que hay más en las historias de tu familia de lo que te han contado, déjame un comentario abajo contándome tu experiencia y asegúrate de seguir nuestro canal, Sobrevivientes del Silencio, para descubrir más relatos increíbles que te dejarán sin aliento. Tu historia podría ser la próxima que exploremos. En la casa del abuelo olía a madera vieja y a tiempo detenido. Cada crujido del suelo era un eco de su risa. Cada rayo de sol que se colaba por las persianas parecía dibujar su silueta en el aire polvoriento. Hacía meses que se había ido, pero su presencia era tan palpable que a veces me giraba, esperando verlo en su sillón de orejas, con el periódico en el regazo y una sonrisa amable en los labios. Me legó la casa en su testamento, una decisión que sorprendió a toda la familia. Yo era el nieto menor, el que siempre estaba pegado a él, fascinado por sus historias de juventud y sus manos expertas, capaces de arreglar cualquier cosa. Mis tíos y mi padre recibieron dinero, propiedades, pero a mí me dejó su corazón, su refugio. Pasé las primeras semanas simplemente existiendo en ese espacio, tocando sus libros, durmiendo en su cama, tratando de absorber la última esencia de él que quedaba impregnada en las paredes. Fue durante una tarde de limpieza en el desván, un santuario de objetos olvidados, cuando la vi, cubierta por una lona amarillenta. Estaba su vieja PlayStation. La reconocí al instante. Era la misma con la que jugábamos durante horas en mis visitas de fin de semana. Juegos de carreras, de aventuras, de fútbol. Él siempre me ganaba, con una picardía en los ojos que delataba su competitividad oculta. Una sonrisa nostálgica se dibujó en mi rostro. La bajé con cuidado, limpié el polvo acumulado y la conecté al pequeño televisor de tubo que también había sobrevivido al paso del tiempo en el ático. En la consola se encendió con su icónico sonido, un portal sónico a mi infancia. No había ningún disco dentro, así que navegué hasta el menú de la tarjeta de memoria, esperando encontrar nuestras viejas partidas guardadas, y allí estaban, nombres de juegos que me transportaron a tardes de lluvia y veranos interminables. Gran Turismo, Metal Gear Solid, Final Fantasy. Pero había algo más. Una serie de archivos de video. No recordaba que esta consola tuviera la capacidad de grabar de esa manera. Mi curiosidad se encendió. El primer archivo se llamaba Para Mateo. Video un Mateo, mi nombre. El corazón me dio un vuelco. Pulsé el botón de reproducción. La parpadeó y luego apareció el rostro de mi abuelo. No estaba en la casa, sino en lo que parecía ser un taller, con herramientas colgadas en la pared detrás de él. Se veía más joven, pero con la misma mirada cálida que yo recordaba, aunque teñida de una melancolía que nunca antes le había visto. Hola, Mateo, comenzó, su voz un poco temblorosa al principio. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy aquí y que encontraste mi pequeño tesoro. Perdóname por este método tan poco convencional, pero había cosas que no podía decirte en vida, verdades que eran demasiado pesadas para contarlas frente a una taza de café. Esta casa, mi casa, ahora tu casa, es más que ladrillos y madera. Es un mapa, un cofre del tesoro. Y estos videos son la llave. Hizo una pausa, mirando a un lado como si reuniera fuerzas. Tu abuela. Sé que te conté que murió de una enfermedad repentina. No fue toda la verdad, hijo. La verdad es MS. Complicada B. Al viejo reloj de pie en el salón. La hora en que se detuvo el día de mi partida
es la clave. Busca con atención. El video terminó abruptamente. Me quedé paralizado, con el mando en las manos. Mi abuela había muerto cuando yo era un bebé. La historia oficial siempre fue un aneurisma fulminante. ¿Qué otra verdad podría haber? Corrí escaleras abajo hacia el salón. El gran reloj de pie, una imponente pieza de roble, estaba en silencio. Sus manecillas marcaban las 3:15. Recordaba el día en que se detuvo. Fue la misma tarde en que recibimos la llamada del hospital. Lo habíamos dejado así, como un mudo homenaje en las 3:15, las 3:15. ¿Qué significaba? Palpé el reloj Basque Buttons, interruptores. Cualquier cosa fuera de lo común. Nada. Volví a mirar las manecillas 3:15. Pence and Laws. Números an 3:15. Una fecha. ¿Un código? Recordé cómo mi abuelo me enseñó a leer las horas, cómo su dedo recorría los números tallados en la esfera. Y entonces, lo vi. El número 3 no estaba perfectamente alineado. Parecía ligeramente hundido. Lo presioné. Un suave clic resonó en el silencio de la sala, y una pequeña sección de la base del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, la abrí. Contenía una pila de cartas atadas con una cinta de seda azul y una fotografía descolorida. En la foto, mi abuela sonreía, pero no estaba con mi abuelo. Estaba junto a otro hombre. Un hombre que reconocí vagamente por viejos álbumes familiares. Era el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo Ricardo, quien había muerto en un accidente de coche muchos años antes de que yo naciera. Las cartas eran de ella, dirigidas a Ricardo. Eran cartas de amor. Volví corriendo al ático. Mi mente era un torbellino de confusión y dolor. Mi abuela amaba al hermano de mi abuelo. ¿Mi abuelo lo sabía? Puse el segundo video. Mateo, dijo mi abuelo, su rostro ahora más sombrío. Supongo que ya encontraste las cartas. El dolor es un veneno lento, hijo, y el secreto es su vasija. Tu abuela Elena y mi hermano Ricardo se amaban. Yo lo supe desde el principio. Fui un obstáculo, un matrimonio arreglado por nuestras familias para unir negocios, pero el corazón no entiende de contratos. Suspiró profundamente, un sonido que pareció arrastrar el peso de décadas. Cuando ella murió, no fue una enfermedad, fue su tristeza. Se dejó ir. El accidente de Ricardo un año antes la había destrozado. Y yo la dejé irse. No luché por ella, porque sabía que su corazón nunca me perteneció. Mi silencio fue mi penitencia, pero también fue mi error. El silencio nunca protege a nadie. Mateo solo aplaza el dolor. Ahora, continuó, su tono cambiando, volviéndose más urgente. Hay más en algo que tu padre y tus tíos no saben. Ricardo me confió algo antes de morir. Algo que guardó para proteger a tu abuela y por extensión a mí. Ve a la biblioteca. Detrás de la colección de enciclopedias, en la pared, busca la marca del carpintero. Mi marca. Dejé caer el mando y bajé a la biblioteca. Una habitación revestida de caoba, que siempre me había parecido solemne y sabia. Aparté los pesados tomos de la enciclopedia, dejando al descubierto la pared desnuda. Busqué frenéticamente hasta que mis dedos encontraron una pequeña irregularidad en la madera, una marca casi invisible, la silueta de un martillo y una gubia, el símbolo que mi abuelo tallaba en todos sus muebles. Presioné la marca, y un panel de la pared se deslizó hacia un lado con un suave gemido, revelando una pequeña caja fuerte. El pánico se mezcló con la adrenalina. ¿Qué más podía haber? Mi abuelo no me había dado ninguna combinación. Volví al video, rebobinando sus palabras. Nadan. Entonces pensé en el primer video, el reloj en las 3:15. Probé la combinación en la caja fuerte. 3 a la derecha, 15 a la izquierda, y luego de vuelta al 3, el mecanismo hizo clic. La puerta se abrió adentro. No había dinero ni joyas. Había una serie de documentos legales y un diario de cuero negro. El diario era de mi tío abuelo Ricardo. Lo abrí, y las primeras líneas me helaron la sangre. Ricardo no había muerto en un accidente de coche. Había sido asesinado, y los documentos que lo acompañaban eran la prueba. Ricardo había descubierto que los socios de la empresa familiar, la misma que mis tíos y mi padre dirigían ahora,
estaban involucrados en un fraude masivo, un desfalco que había estado ocurriendo durante años. Los socios, al descubrir que Ricardo iba a denunciarlos, sabotearon su coche en un nombre en los documentos. Se repetía una y otra vez. El socio principal, el hombre que había firmado la orden para silenciar a Ricardo, era el padre de mi tía, el abuelo de mis primos, un hombre que se sentaba en nuestra mesa en Navidad, que me daba palmaditas en la espalda y me preguntaba por meses. Era un monstruo disfrazado de amigo de la familia. Puse el tercer y último video. El rostro de mi abuelo estaba surcado por las lágrimas. Lo siento, Mateo, siento cargarte con este peso. Guardé este secreto para proteger a la familia del escándalo, para proteger a tu padre y a tus tíos de la verdad sobre el negocio que heredaron. Pensé que el silencio era la mejor opción, pero me equivoqué. El silencio permitió que estos hombres prosperaran sobre una mentira y una tumba. Te dejo a ti la elección. Los documentos que encontraste son suficientes para llevarlos a la justicia. Puedes elegir la paz, mantener el silencio como yo lo hice, o puedes elegir la verdad. Sea cual sea tu decisión, estaré orgulloso de ti. Esta casa, este legado, no es sobre el dinero o las propiedades, es sobre la integridad, algo que yo perdí y que espero que tú puedas recuperar. Te quiero, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar. El video terminó guay la pantalla. Se quedó en negro, reflejando mi propio rostro pálido y conmocionado. Me quedé sentado en el suelo del ático durante horas. El silencio de la casa ahora ensordecedor, cargado con el peso de 3 generaciones de secretos. Mi abuelo no me había dejado una casa. Me había dejado una encrucijada. El camino de la paz silenciosa o el camino de la guerra por la verdad. Miré la vieja PlayStation, esa máquina de juegos que se había convertido en un oráculo, en el testamento final de un hombre atormentado, y supe lo que tenía que hacer. Su silencio había terminado, el mío estaba a punto de comenzar. Pero no sería un silencio de miedo, sino el silencio antes de la tormenta. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías honrado el silencio inicial de tu abuelo para proteger a tu familia de la dolorosa verdad? ¿O habrías sacado todo a la luz, buscando justicia para Ricardo y Elena, sin importar las consecuencias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal e inesperado. Si esta historia te ha conmovido y quieres descubrir más secretos que merecen ser contados, no olvides suscribirte a Sobrevivientes del Silencio. Hay muchas más voces esperando ser escuchadas.